La sala estaba llena, la música a todo volumen y el sonido de las risas llenaban el aire como si ese momento fuera una celebración de victorias y logros. Sostuve el micrófono con fuerza, el peso de las palabras que vendrían ardiendo en mi garganta. Mi mente revisó cada detalle de las últimas semanas, cada mirada evasiva, cada mensaje respondido con vacilación, cada excusa mal formulada. La farsa que se desarrollaba ante mis ojos parecía un espectáculo macabro. La miré, su expresión radiante y relajada mientras se mezclaba entre los invitados, sin imaginar que, en unos instantes, todo cambiaría. Respiré hondo y di un paso adelante. Me gustaría hacer un anuncio, declaré, y el alboroto en la sala cesó casi instantáneamente. Todos los ojos estaban puestos en mí. Sostuve la carta en mis manos, el sobrelleno no solo de papel sino también del significado que llevaba. Se giró hacia mí y su expresión oscilaba entre la curiosidad y una ligera aprensión. Y fue entonces cuando ocurrió el impacto. La entrega fue fría y calculada, el sobre aterrizó en sus manos como una frase final. Nuestro matrimonio ha terminado, anuncié, dejando que mis palabras cortaran el aire como una espada. Pero no terminé ahí. Cuando sus ojos se abrieron en estado de shock y su boca se abrió en protesta, señalé al hombre a su lado, que hasta ese momento había estado tratando de esconderse entre la multitud. Puedes empezar con eso. Después de todo, ya están bien ensayados. La habitación pareció congelarse y la gente intercambió miradas de confusión y vergüenza. Intentó hablar, pero su voz se perdió en murmullos incomprensibles. Él, en cambio, parecía como si lo hubiera atropellado un camión, incapaz de mover un músculo. No esperé explicaciones, excusas o justificaciones. Mi salida fue tan definitiva como el anuncio. Pero antes de irme, me di la vuelta para asegurarme de que la última parte de mi plan se pusiera en práctica. Disfruta la fiesta. La vas a necesitar, especialmente después de que veas qué más he preparado. Mientras caminaba hacia la salida, sentí el peso de las decisiones que ella había tomado y el sabor amargo de la traición que me había visto obligada a tragar durante demasiado tiempo. Esa noche, sin embargo, no fui solo yo quien enfrentaría las consecuencias. Mi silencio hasta entonces no fue de aceptación, sino de estrategia. La misma estrategia que ahora estaba empezando a desmoronar su mundo. Sin embargo, cuando finalmente abrió la carta, comenzó el verdadero impacto. La división de bienes que tanto deseaba ya no existía. Los documentos que adjunté demostraban que ya había protegido todo lo que era mío. Todo. La casa, la empresa, incluso el coche que usaba. Pero no se trataba solo de bienes materiales. Allí, en cada línea, había una prueba de que el hombre con el que compartía sus secretos no era solo un amante. Él fue la razón por la que su carrera podría desmoronarse. Cayó de rodillas en el centro de la habitación y las palabras de la carta resonaron en su mente como una frase. Él, ahora revelado como alguien que tenía algo que ocultar, intentó inútilmente evitar las miradas curiosas de los demás invitados. Lo que no sabían, sin embargo, era que mi salida de la fiesta no significaba el final de esa noche. Fue solo el comienzo de un largo viaje de verdades expuestas, decisiones tomadas y vidas reescritas. No buscaba venganza, sino justicia. Justicia durante años dedicada a un amor que fue traicionado de forma fría y premeditada. Justicia para un hogar que construí con esfuerzo y sacrificio, solo para ser desmoronado por el egoísmo de los demás. Justicia por la dignidad que ella y su amante intentaron quitarme. Y ahora, mientras observaban cómo se desarrollaba el caos desde lejos, una cosa era segura, todavía no tenían idea de lo que se avecinaba. Los mensajes filtrados estaban programados para aparecer en el grupo corporativo en el momento en que terminara la fiesta. Fotos, conversaciones e incluso reservas de hotel, todo cuidadosamente documentado. ¿Pero qué harían cuando no solo el público presente en esa fiesta lo supiera? ¿Cuándo su traición fue un escándalo ampliamente conocido? Era una pregunta que estaba ansioso por ver la respuesta. Y a medida que avanzaba la noche, con ella todavía sosteniendo la carta y él tratando de articular alguna defensa, solo quedaba una pregunta en mi mente: ¿cómo lidiarían dos personas tan calculadoras con la pérdida de todo lo que creían controlar? Bienvenidos a nuestro canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias y fueron creadas para mostrar cómo la traición puede destruir vidas, relaciones y familias.
Prepárate, porque la historia de hoy es intensa, llena de emociones y giros que te dejarán sin aliento. Así que siéntate, relájate y prepárate para sumergirte en una narrativa impactante. Buena historia. Bienvenido al canal. Aquí no toleramos ni apoyamos ningún tipo de traición. Las historias presentadas son completamente ficticias, creadas para reflejar el impacto devastador que la traición puede tener en la vida de las personas. Nuestro objetivo es llevar un mensaje claro: la deslealtad no solo destruye las relaciones, sino también la confianza, la dignidad y los sueños. Prepárate, porque lo que viene es más que una historia, es una inmersión profunda en las consecuencias de las decisiones humanas. Ahora, siéntate y prepárate para escuchar una narrativa intensa e impactante que mantendrá tu atención hasta el último momento. La sala estaba iluminada con una suave luz amarilla, reflejando la discreta elegancia que siempre ha marcado los eventos corporativos organizados por Eisen y su esposa, Laura. Era un hombre metódico, un estratega nato, cuya mente nunca parecía descansar. Cada detalle de esa noche había sido planeado meticulosamente, desde el sofisticado menú hasta el sutil jazz sonado de fondo, creando un ambiente que mezclaba sofisticación y hospitalidad. Laura, siempre a su lado, fue el complemento perfecto para su marido. Carismática y elegante, cautivó a los invitados con su cálida presencia y naturalidad para afrontar cualquier situación. Eisen y Laura eran la pareja ideal a los ojos de muchos. Sus compañeros admiraban la armonía entre ellos, que parecía evidente en cada gesto o mirada intercambiada. Laura, con su sonrisa contagiosa y su capacidad de hacer sentir especial a cualquiera, fue la cara pública de una relación que iba más allá del matrimonio. Estuvo involucrada en las campañas sociales de la empresa de Eisen, organizó eventos de caridad y parecía vivir para apoyar a su marido. Eisen, a su vez, valoró profundamente sus esfuerzos. Sabía que Laura era más que una compañera, ella era la pieza que completaba su rompecabezas. Pero en noches como esa, Eisen no podía evitar un ligero malestar, como si algo estuviera fuera de lugar, un sentimiento que no podía explicar, pero que insistía en surgir. Esa noche, el evento tuvo un propósito especial. Eisen estaba firmando un contrato que llevaría a su empresa al siguiente nivel, algo por lo que había trabajado incansablemente. Laura, como siempre, estuvo a su lado, sonriendo y saludando a los invitados, haciendo la celebración aún más memorable. Parecía tan feliz como él, tal vez incluso más. Sin embargo, había una sutil tensión en el aire, un nerviosismo en sus gestos que pasaría desapercibido para la mayoría, pero no para Eisen. Conocía a Laura mejor que nadie, o al menos eso creía. Mientras saludaba a uno de los inversores presentes, Eisen observó a Laura desde lejos. Estaba en un círculo de conversaciones, rodeada de rostros familiares, pero su postura era diferente. Sus ojos brillaban de una manera peculiar y había una energía en sus movimientos que parecía distinta de lo habitual. Eisen descartó la idea y la atribuyó a la fatiga acumulada. Después de todo, habían trabajado duro para que la noche fuera un éxito, y era natural que ambos estuvieran agotados y un poco desafinados. Laura, a su vez, estaba al tanto de cada movimiento de Eisen. Sabía que él la estaba observando, como siempre hacía en los eventos importantes. No por desconfianza, sino porque parecía genuinamente orgulloso de ella. Sin embargo, esa noche, el peso de las recientes decisiones de Laura la hicieron ver esos looks de otra manera. Mientras charlaba con los invitados, luchaba por mantener la compostura, ocultando las tormentas internas que amenazaban con desbordarse. El evento salió perfectamente, exactamente como lo había planeado Eisen. Los invitados elogiaron la organización, el ambiente y, sobre todo, la pareja anfitriona. «Eres una inspiración», le dijo uno de los ejecutivos a Eisen, mientras alzaba una copa de champán en un brindis. Eisen sonrió cortésmente, pero esas palabras resonaron en su mente de manera diferente. ¿Una inspiración? Se preguntó qué significaba eso realmente. Por fuera, parecía el hombre más consumado de la sala. Sin embargo, por dentro comencé a preguntarme si todo esto era realmente cierto. A medida que avanzaba la noche, Eisen y Laura se separaron momentáneamente, cada uno atendiendo demandas diferentes. Se centró en las discusiones sobre el futuro de la empresa, ella, inmersa en conversaciones que alternaban entre amenidades y temas personales. Fue en esos momentos que Eisen sintió una punzada de vacío.
Confiaba en Laura más que en sí mismo, pero no podía negar que en los últimos meses algo había cambiado. La conexión que alguna vez fue natural ahora parecía requerir esfuerzo. Ahora se analizaron pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos. Los silencios compartidos que alguna vez fueron cómodos ahora parecían cargados de significados ocultos. Laura, en cambio, sentía la presión constante de guardar las apariencias. Sabía que todos la veían como la esposa perfecta, la mujer que siempre estaba ahí, apoyando a su marido y siendo un ejemplo de elegancia y compromiso. Pero mientras caminaba por la habitación, sintiendo las miradas de admiración y respeto, había una parte de ella que quería gritar. No sabía exactamente qué la hacía sentir así, pero la sensación de estar atrapada en una vida que parecía perfecta para todos menos para ella era asfixiante. Cuando la música amainó y se sirvió la cena, Isen y Laura se sentaron uno al lado del otro en una mesa central, rodeados de altos ejecutivos y sus respectivos cónyuges. La conversación fluyó con naturalidad, pero Isen no pudo evitar la sensación de que Laura estaba distante. Era algo sutil, casi imperceptible, pero real para él. Intentó ignorarlo, centrándose en las palabras del colega de su derecha, pero el malestar persistía. Mientras tanto, Laura luchó contra la marea de emociones encontradas. Sabía que debería estar ahí para Isen, celebrando sus logros y mostrándole apoyo. Pero algo dentro de ella se negó a seguir ese guión. Había un peso en su pecho, una culpa que parecía crecer a cada momento. Sin embargo, como siempre, logró enmascarar todo esto con una sonrisa perfecta, ofreciendo respuestas amables y siendo el centro de atención. Isen y Laura eran la imagen de una pareja exitosa, pero las grietas en la superficie estaban ahí, escondidas debajo de capas de momentos compartidos, compromisos y recuerdos de un pasado que ahora parecía muy distante. Lo que nadie en la sala sabía, lo que ni siquiera Isen podía predecir, era que esa noche sería el punto de inflexión para todos ellos. Que detrás de las sonrisas, las palabras de aliento y las celebraciones, había una historia mucho más compleja y dolorosa esperando ser revelada. Una historia que pondría en juego todo lo que creían sólido y verdadero en sus vidas. La tensión en la casa de Isen y Laura parecía aumentar día a día, aunque era algo que pocos a su alrededor notarían. Laura siguió desempeñando su papel con maestría, una sonrisa en el rostro, palabras amables y gestos que destilaban cariño y dedicación. Isen, sin embargo, sintió el peso de una desconfianza que no podía nombrar. Pasaba más tiempo que nunca inmerso en su trabajo, pero incluso allí, entre hojas de cálculo y reuniones, su mente a menudo vagaba hacia detalles que antes no le habían llamado la atención, el horario de Laura, sus vagas justificaciones, los sutiles cambios en su comportamiento. Trató de descartar estas dudas, diciéndose a sí mismo que eran solo el resultado del estrés, pero las sombras crecieron. Laura, por su parte, se sentía cada vez más dividida. La vida que compartió con Isen fue, en muchos sentidos, todo lo que siempre quiso. Estabilidad, comodidad, respeto. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Su rutina, que alguna vez fue satisfactoria, ahora se sentía como un peso aplastante. Laura se sentía invisible, como si su identidad estuviera definida únicamente por el papel que desempeñaba como esposa de Isen. Y en medio de esta inquietud, surgió alguien que sacó a la luz un lado de ella que había estado dormido durante años. Todo empezó de forma inocente. Un encuentro casual, un intercambio de palabras que parecía inofensivo. Era cautivador de una manera que Isen ya no lo era. No es que Isen fuera menos, pero el misterio y la novedad de este otro hombre la hicieron sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Primero fueron conversaciones ocasionales, luego mensajes más frecuentes. Hasta que, antes de darse cuenta, Laura estaba completamente involucrada en algo que sabía que estaba mal, pero que no podía detener. Isen comenzó a notar los cambios. Laura estaba más distraída, su celular parecía una extensión de sus manos y hubo momentos en los que desapareció sin explicaciones claras. Intentó racionalizarlo todo, diciéndose a sí mismo que era solo paranoia. Después de todo, habían estado juntos durante tanto tiempo y nunca hubo ningún motivo para dudar de ella. Pero había algo en la forma en que ella evitaba sus ojos en ciertos momentos, como si llevara un peso que él no quisiera compartir, que lo inquietaba. Esa noche, mientras Laura decía que saldría a encontrarse con una amiga, Isen observó de cerca su forma de vestir.
No era el tipo de ropa que normalmente usaba para citas casuales. Parecía más radiante. No dijo nada, pero la angustia creció en su interior. Después de que ella se fue, él se encontró sentado en silencio en la sala de estar, mirando al vacío. Su mente lo llevó a lugares oscuros, imaginando escenarios que no quería creer que fueran posibles. Laura, por otra parte, se sentía dividida entre la emoción y la culpa. El hombre con el que estaba saliendo la hacía sentir deseada, especial, de una forma que había olvidado. Pero con cada sonrisa intercambiada, con cada toque furtivo, había una sombra en su mente, el recuerdo de Isen y la vida que construyeron juntos. Intentó justificarse a sí misma que era solo una fase, algo que no significaba más que un escape temporal. Pero en el fondo sabía que estaba caminando por terreno peligroso, donde cada paso la alejaba más de lo que consideraba su verdad. Isen, incapaz de ignorar las señales, decidió actuar. Necesitaba respuestas, pero no sabía cómo conseguirlas sin cruzar una línea que amenazaría todo lo que tenían. Empezó a prestar más atención, a notar los patrones, los horarios, las pequeñas inconsistencias en las historias que contaba Laura. Cada detalle alimentó sus crecientes sospechas. Y entonces llegó la oportunidad que no esperaba. Ya era tarde y Laura había vuelto a salir. Isen, en una mezcla de coraje y desesperación, cogió su móvil que había quedado olvidado sobre la mesa. Dudó durante un largo momento, luchando contra la culpa de invadir su privacidad, pero su necesidad de comprender lo que estaba sucediendo se hizo cargo. Cuando desbloqueó el dispositivo, encontró exactamente lo que temía. Los mensajes, las fotos, las palabras que Laura intercambió con otro hombre fueron como puñaladas en su corazón. No sabía qué le dolía más, la traición en sí o el hecho de que ella se lo hubiera ocultado todo tan fácilmente. Laura regresó a casa unas horas más tarde y la tensión en el aire era palpable. Isen no dijo nada esa noche. Sabía que necesitaba procesar todo antes de tomar cualquier decisión. Pero dentro de él algo había cambiado. La confianza que siempre había tenido en Laura estaba irremediablemente rota y no sabía si algún día podría restaurarla. En los días siguientes, Isen intentó actuar con normalidad, pero su dolor era evidente para quienes prestaban atención. Laura, en cambio, se sentía cada vez más culpable. No sabía que Isen ya lo había descubierto todo, pero su comportamiento la hacía sentir incómoda. Temía que él pudiera estar sospechando algo, y la idea de perder todo lo que habían hecho la aterrorizaba. Pero, incluso con ese miedo, siguió viendo al otro hombre, incapaz de romper el ciclo en el que se había visto envuelta. La revelación llegó inesperadamente. Era sábado por la noche y Isen y Laura estaban juntos en casa, cenando en silencio. De repente, Isen colocó el tenedor en el plato y la miró directamente, con los ojos llenos de un dolor que ya no podía ocultar. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó en voz baja pero llena de emoción. Laura se quedó helada y la sangre se le fue de la cara. Sabía exactamente a qué se refería, pero aún así trató de fingir que no entendía. ¿De qué estás hablando?, respondió ella, con la voz ligeramente temblorosa. Isen mantuvo sus ojos fijos en ella, sin apartar la mirada. Lo sé, Laura. Lo sé todo. Los mensajes, las reuniones, él. Las palabras cayeron sobre ella como una avalancha y, por un momento, Laura no pudo decir nada. Finalmente, ella tartamudeó algo acerca de que no era lo que él pensaba, pero Isen no quería escuchar ninguna excusa. Confié en ti, dijo, con la voz quebrada. Te lo di todo, ¿y así es como me lo pagas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura intentó encontrar palabras para justificar sus acciones, pero sabía que nada de lo que dijera podría borrar lo que había hecho. Isen se levantó de la mesa y salió de la habitación, dejando a Laura sola con su culpa y sus lágrimas. La traición quedó al descubierto, pero el verdadero impacto aún estaba por llegar. La pregunta en el aire ahora era, ¿qué haría Isen a continuación? Isen entró a la oficina de la casa, cerrando la puerta detrás de él mientras sentía el peso de la traición aún fresco como una herida abierta. Se sentó en la silla de cuero y el silencio de la habitación amplificó el ruido de sus propios pensamientos. Todo lo que había descubierto en las últimas semanas daba vueltas en su mente como un torbellino incontrolable, pero había algo más, una pieza del rompecabezas que no podía ignorar. Por muy desleal que había sido Laura,
lo que le perturbaba profundamente era la forma en que habían resultado las cosas. Era como si todo estuviera perfectamente diseñado para engañarlo, una manipulación que iba más allá de un simple caso de infidelidad. Laura, en cambio, estaba en el dormitorio, sentada en la cama con la mirada fija en el suelo. Sus pensamientos eran una mezcla de arrepentimiento y pánico. Sabía que el descubrimiento de Isen era solo el comienzo, que la conversación que habían tenido la noche anterior no acabó con el asunto, sino que abrió un abismo entre ellos que parecía imposible de cruzar. Quería desesperadamente explicar, justificar sus acciones, pero ¿cómo podría explicar algo que ni siquiera ella misma podía entender del todo? A la mañana siguiente, Isen se fue temprano sin decirle una palabra a Laura. Condujo por la ciudad y se detuvo en un pequeño café que frecuentaba a menudo antes de sus reuniones de trabajo. Mientras tomaba un café amargo, reflexioné sobre mi siguiente paso. Su mente volvió a la fiesta, a las palabras que había escuchado ese día y que, en ese momento, no tenían sentido. Ahora parecían encajar en un rompecabezas mayor. Una vez decidido, cogió el teléfono y llamó a un contacto que no esperaba tener que utilizar tan pronto, un investigador privado. Hace semanas, algo en Isen había cambiado. No era solo un hombre traicionado, era alguien en busca de respuestas completas, alguien que no aceptaría vivir en la sombra de la duda. Había solicitado que el investigador rastreara los movimientos de Laura y, sobre todo, investigara la identidad del hombre con el que estaba involucrada. Isen quería saber cada detalle, no por curiosidad morbosa, sino porque sabía que la información era poder. Y ahora el informe estaba en sus manos. Esa noche, de regreso a casa, Isen llamó a Laura para hablar. Bajó las escaleras lentamente, su corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Estaba sentado en el sofá, sosteniendo un sobre. La tensión en el aire era casi tangible. Isen la miró por un momento antes de hablar, su voz baja pero llena de emoción. «Sé quién es, Laura. Lo sé todo. Y hay algo que tú también necesitas saber». Él le entregó el sobre y Laura lo abrió con manos temblorosas. Mientras leía el contenido, su rostro sufrió una transformación que Isen nunca olvidaría. Primero, la confusión. Luego el shock. Y finalmente, una desesperación tan profunda que empezó a llorar incontrolablemente. Isen no dijo nada mientras leía, solo observó cómo las lágrimas corrían por su rostro. Cuando terminó, lo miró y su voz era un susurro lleno de dolor. «Eso no puede ser cierto». «¿Estás seguro?» Isen asintió, sus ojos taladrando los de ella. «Sí. Él no es simplemente alguien con quien tienes una aventura, Laura. Él te está usando. Sabía exactamente quién eras, quién era yo, y todo esto fue planeado desde el principio». Explicó que el amante de Laura, un hombre de negocios aparentemente exitoso, tenía una agenda oculta. Estuvo involucrado en una serie de acuerdos fraudulentos y vio a Laura como una forma de acercarse a Isen, apuntando a su empresa y, lo más importante, a sus conexiones. Cada movimiento, cada palabra intercambiada entre Laura y ese hombre era parte de un plan cuidadosamente elaborado para destruir a Isen desde adentro hacia afuera. Laura sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. No podía procesar todo a la vez. Las palabras de Isen resonaron en su mente, pero se negaba a creer que había sido tan ingenua, tan manipulada. «Nunca quise lastimarte», dijo, con la voz quebrada. «Yo pensé que él se preocupaba por mí». Isen se rió amargamente, levantándose y comenzando a pasear por la habitación. «¿Te preocupas?» «Laura, a él le importaba lo que pudieras ofrecerle. Sabía que eras mi esposa, que tenías acceso a mis reuniones, a mis contactos. Te usó para llegar a mí, y caíste como un dominó». Laura intentó justificar sus acciones, pero todo parecía vacío dada la gravedad de lo revelado. Se dio cuenta, tal vez por primera vez, de la magnitud del error que había cometido, no solo al traicionar a Isen, sino también al permitir que un extraño entrara en sus vidas con intenciones tan nefastas. «Nunca lo imaginé. No sabía que él era así, Isen. Lo juro». Isen se detuvo y la miró, su expresión era una mezcla de dolor y determinación. «No lo sabías porque elegiste no saberlo. Hiciste la vista gorda ante las señales, Laura. Y ahora,
todos estamos pagando el precio por ello. Hizo una pausa antes de continuar, su voz más baja pero aún llena de intensidad. Pero no voy a dejar que gane. Ya hice mis arreglos y él va a pagar por todo esto, igual que tú. Laura lo miró sin encontrar palabras. Por primera vez, comprendió que no había vuelta atrás, que sus acciones habían creado entre ellos un abismo que tal vez nunca se cruzaría. Y mientras miraba al hombre que alguna vez había sido su mundo, supo que todo lo que le quedaba ahora era enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Laura no supo cómo logró subir las escaleras. Le temblaban las piernas, le temblaban las rodillas y tuvo que agarrarse a la barandilla para no caer. El sobre todavía estaba en sus manos, pero la fuerza con la que antes lo sostenía había desaparecido. Las sábanas del interior estaban arrugadas, marcadas por sus lágrimas que habían caído sin que ella se diera cuenta. Entró en la habitación, cerró la puerta tras ella y se dejó caer en la cama. Le palpitaba la cabeza, cada pensamiento giraba en torno a lo que Isen había revelado. No era solo el peso de la traición que llevaba, ahora, lo que más le dolía era el hecho de que había sido manipulada como una marioneta. Abajo, Isen todavía estaba en la habitación, de pie junto a la ventana. La tenue luz de la noche se filtraba a través del cristal, iluminando parcialmente su rostro cansado. Apretó los puños, tratando de contener la furia que amenazaba con estallar. No sabía si estaba más enojado con Laura o consigo mismo. Debería haberse dado cuenta antes. Debería haber estado más atento. Sin embargo, había algo aún más urgente que su enfado, el siguiente paso. No podía permitir que todo lo que había construido fuera destruido por un oportunista que utilizaba a las personas como herramientas. Cuando Laura finalmente bajó las escaleras, su postura era visiblemente derrotada. Parecía más pequeña, más frágil, como si todo el brillo y la confianza que siempre exudaba le hubieran sido absorbidos. Se detuvo en medio de la habitación, mirando a Isen, pero sin tener el valor de decir nada. Él la miró fijamente. El silencio entre ellos era tan pesado que parecía llenar todo el espacio. Llamé a mi abogado hoy, dijo finalmente Isen, rompiendo el silencio. Su voz era firme pero no agresiva. Había pasado el día pensando en lo que había que hacer. Los papeles del divorcio ya se están preparando. No hay vuelta atrás, Laura. No después de esto. Tragó fuerte, pero no se movió. Entiendo, respondió ella, su voz apenas audible. Pero necesito que sepas, nunca quise que llegara tan lejos. Nunca imaginé que. Nunca lo imaginaste porque nunca pensaste en las consecuencias, Laura, la interrumpió cruzándose de brazos. Solo pensabas en ti mismo. En cómo te sentías, en lo que creías que faltaba. Pero nunca pensaste en lo que podría costar para mí, para nosotros. Ella dudó, pero luego dio un paso adelante. Tienes razón. Fui egoísta. Me dejé llevar por algo que parecía satisfacerme de una manera que ni siquiera sabía que necesitaba. Pero nunca quise destruirte, Isen. Nunca quise destruir lo que teníamos. Pero lo destruiste, respondió, endureciendo su voz. Destruiste la confianza que teníamos. Destruiste el respeto. Y ahora, incluso si quisiera arreglar esto, no puedo. Ella bajó la cabeza, las lágrimas fluían libremente ahora. Lo que hizo. Lo que estaba tratando de hacerte. No lo sabía, Isen. Te juro que no lo sabía. No cambia nada, dijo, encogiéndose de hombros. El hecho de que no lo sepas no borra lo que pasó. Y no borra lo que hiciste. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez fue interrumpido por el sonido del teléfono de Isen sonando. Lo recogió de la mesa y miró la pantalla antes de responder. Laura se quedó donde estaba, observando mientras él hablaba en un tono bajo y tenso. Cuando colgó, había una nueva determinación en sus ojos. Necesito irme, dijo, tomando ya sus llaves. Laura frunció el ceño, confundida. Isen, ¿qué está pasando? ¿A dónde vas? Arregladlo, respondió, sin dar más detalles. Laura se paró en medio de la habitación mientras él salía por la puerta, dejándola sola con sus pensamientos. Sabía que no se refería solo al divorcio. Iba tras el hombre que había manipulado su vida,
que había convertido todo en un juego cruel. Y tenía miedo de lo que pudiera pasar. Isen condujo en silencio, su rostro era una máscara de concentración. Sabía dónde encontrarlo. La información que había obtenido del investigador lo llevó a ese lugar. Cuando estacionó, respiró hondo, tratando de contener la ola de emociones que amenazaba con desbordarse. No era un hombre impulsivo y sabía que necesitaba mantener la calma si quería resolver esto racionalmente. Cuando entró al edificio, encontró al hombre sentado en una mesa, como si no pasara nada. Verlo fue un detonante para Isen, pero respiró hondo y se acercó lentamente. El otro hombre miró hacia arriba y sonrió casi provocativamente. Isen. Estaba esperando que aparecieras. ¿En serio?, respondió Isen cruzándose de brazos. Entonces debes saber que la conversación que vamos a tener no será agradable. El hombre se encogió de hombros, como si no estuviera preocupado en lo más mínimo. No sé qué quieres discutir. Lo que pasó entre Laura y yo no es nada que te preocupe ahora, ¿verdad? Ustedes dos ya están tomando caminos separados. Isen se inclinó hacia adelante, su voz baja pero llena de amenaza. ¿Crees que esto se trata solo de Laura? ¿Crees que no sé lo que intentabas hacer? No se trata solo de un caso, y lo sabes. La sonrisa del hombre desapareció por un momento, pero rápidamente la reemplazó con una expresión de fingida indiferencia. No sé de qué estás hablando. Isen arrojó un sobre la mesa entre ellos y su contenido se derramó. Documentos, registros, pruebas de que el hombre estaba involucrado en planes fraudulentos, intentando utilizar la información privilegiada de Isen para su propio beneficio. El rostro del hombre cambió al ver la evidencia y su máscara de confianza comenzó a desmoronarse. ¿No pensaste que me enteraría?, continuó Isen, su voz ahora más firme. ¿No pensaste que tomaría las medidas necesarias para asegurarme de que no destruyas nada más en mi vida? El hombre no respondió, con los ojos fijos en los documentos. Sabía que estaba acorralado. Isen se levantó y lo miró por última vez antes de irse. Ya me he encargado de que todo esto se envíe a las autoridades. Y créeme, pagarás por lo que hiciste. Cuando Isen regresó a casa, se sintió agotado pero aliviado. Laura todavía estaba despierta, esperándolo. Esa noche no intercambiaron muchas palabras, pero algo había cambiado. No fue una reconciliación. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, donde enfrentarían las consecuencias de sus decisiones por separado. La casa parecía más silenciosa que nunca. La ausencia de ruidos habituales, como el sonido de la radio en la cocina o alguna que otra risa, hacía que el ambiente fuera casi asfixiante. Laura estaba en el sofá de la sala, abrazada a sus piernas, mientras su mente daba vueltas en torno a las palabras que Isen había dicho la noche anterior. Se había enfrentado al hombre, había actuado directa y resueltamente, algo tan característico en él, pero el impacto de lo sucedido no parecía tener fácil solución. El sentimiento de culpa la consumió de una manera que nunca antes había experimentado. No era solo la traición lo que la carcomía, era el hecho de que había permitido que alguien tan peligroso entrara en sus vidas, amenazando todo lo que Isen había construido. Mientras tanto, Isen estaba arriba, sentado en su escritorio. Debería haber estado revisando los documentos que le había enviado el abogado, pero su atención estaba muy lejos. La conversación que tuvo con el hombre la noche anterior había sido un punto de inflexión. El control que sintió al exponer sus acciones fue, por un momento, una victoria, pero ahora la realidad se estaba imponiendo. No se trataba solo de lo que ese hombre había hecho. Se trataba de lo que Laura había permitido que sucediera. Isen se sintió desgarrado. Por un lado, quería seguir adelante, dejarlo todo atrás y rehacer su vida sin ella. Por otro, no podía ignorar los años que pasaron juntos, los recuerdos, los sacrificios compartidos. Laura finalmente se levantó del sofá y se dirigió a la cocina, preparándose un poco de té en un intento de calmar sus nervios. La tetera silbó suavemente y el vapor se elevó como recordatorio del caos que hervía a fuego lento en su interior. Sabía que necesitaba hablar con Isen, necesitaba intentar explicarse de alguna manera una vez más, a pesar de que él ya le había dejado claro que su decisión estaba tomada. Cada segundo parecía una oportunidad perdida y el sentimiento de impotencia crecía con cada momento. Llevó el té a la sala, pero no lo bebió.
Se limitó a mirar la taza, como si la respuesta a todos sus problemas pudiera aparecer en esas olas de calor. Cuando Isen bajó las escaleras, el silencio entre ellos era palpable. Caminó hasta la cocina, cogió una botella de agua y se volvió para mirar a Laura. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento en su rostro. Parecía más cansado que de costumbre, como si cargara con el peso de años de cansancio acumulado. Respiró hondo, apoyándose en el mostrador, pero no dijo nada. Laura finalmente rompió el silencio, en voz baja, casi un susurro. ¿Conseguiste lo que querías de él? Isen asintió lentamente, con los ojos fijos en ella. Sí. Enfrentará las consecuencias. Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros, Laura. Ella apartó la mirada, incapaz de afrontar la dureza de su voz. Sé que nada de lo que diga solucionará esto. Sé que te lastimé de maneras que tal vez nunca se reparen, pero necesito que sepas que nunca planeé esto. Nunca quise que llegara a esto. Isen se cruzó de brazos, manteniendo la distancia entre ellos. Tal vez no lo planeaste, pero no hiciste nada para detenerlo. Tú elegiste esto, Laura. Tú lo elegiste a él. Elegiste mentir. Elegiste hacer trampa. Se mordió el labio, tratando de contener las lágrimas, pero de todos modos salieron. Lo sé. Y no te estoy pidiendo que me perdones. Yo solo quería que supieras que, a pesar de todo, siempre te amé. Todavía te amo. Isen dejó escapar una risa amarga y sacudió la cabeza. ¿Amor? ¿Esto te parece amor? Me pregunto qué habría pasado si no me hubiera enterado. ¿Cuánto tiempo más habría durado esto? ¿Cuánto tiempo más me habrías mentido, me habrías mirado a los ojos y fingido, ¿todo estuvo bien? Laura intentó responder, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Él tenía razón y ella lo sabía. No hubo excusas, no hubo justificaciones. Solo un dolor que parecía crecer a cada segundo. Isen golpeó la botella de agua contra el fregadero con más fuerza de la que pretendía, el sonido resonó por toda la cocina. Dices que me amas, pero eso no es el amor, Laura. El amor no destruye. El amor no miente. El amor no traiciona. El silencio que siguió fue devastador. Laura quería decir algo, cualquier cosa, pero no había más palabras. Isen dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Miró hacia atrás y su dura expresión se suavizó un poco. Me voy por un tiempo. Necesito pensar. Necesito espacio. Y tú, necesitas decidir qué quieres hacer con el resto de tu vida, porque no voy a tomar tu mano. Mientras te hundes más. Ella lo vio irse y el sonido de la puerta cerrándose resonó en su mente como un remate. Laura se quedó allí, sintiéndose más perdida que nunca. El vacío de la casa parecía reflejar el vacío que había dentro de ella, un abismo que ella misma había creado y que ahora parecía imposible de llenar. Isen conducía sin rumbo fijo, las calles pasaban a su lado confusas. Se detuvo en un parque, salió del auto y caminó hasta un banco cerca de un pequeño lago. El viento frío de la tarde le tocó la cara y sintió una punzada de claridad en medio de la tormenta de emociones. Sabía que había llegado a su límite. No se trataba solo de Laura o del hombre que había intentado destruirlo. Se trataba de él mismo, de lo que quería para su vida de ahora en adelante. Cerró los ojos, respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir. Siente el dolor, la ira, la tristeza. Pero también la esperanza, por pequeña que fuera, de que algún día pudiera empezar de nuevo. Cuando el sol comenzó a ponerse, tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. La voz al otro lado de la línea era familiar, cálida, como un recordatorio de tiempos más simples. Hablaron un rato, intercambiando palabras que fueron a la vez un consuelo y un puente hacia algo nuevo. Isen sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero por primera vez en semanas sintió que había una luz al final del túnel. Laura, en casa, seguía sentada en el mismo lugar cuando cayó la noche. Sabía que Isen necesitaba espacio, pero temía que el espacio se volviera permanente. Miró el sobre que él había dejado sobre la mesa, que contenía los papeles del divorcio, y sintió como si tuviera su propio futuro en sus manos.
Sabía que había que tomar decisiones, pero también sabía que, sin importar lo que decidiera, el pasado no podía deshacerse. Y eso era algo con lo que tendría que vivir para siempre. Isen regresó a casa después de 3 días. La decisión de marcharse había sido necesaria, pero la realidad que le esperaba aún era pesada. Entró a la casa, oliendo el olor familiar que ahora le resultaba extraño, como si el espacio que habían compartido durante tantos años ya no fuera el mismo. Laura estaba sentada a la mesa de la cocina, con la postura tensa, como si hubiera estado esperando este momento desde el momento en que él se fue. Cuando lo vio, no dijo nada de inmediato. Ella simplemente lo miró, buscando señales de esperanza en su rostro. Pero Isen estaba tranquilo, sereno, casi frío. Dejó sus llaves sobre el mostrador y se sentó frente a ella. Laura intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. El silencio entre ellos era pesado, cada segundo más doloroso que el anterior. Isen finalmente rompió el silencio, su voz baja pero firme. Tomé una decisión. No fue fácil, pero no hay otra manera. Necesitamos tomar caminos separados. Es lo mejor para ambos. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, pero no protestó. Ella sabía que él tenía razón. El peso de lo sucedido era insoportable y tratar de reparar algo tan profundamente roto sería un esfuerzo en vano. Respiró hondo y se secó las lágrimas antes de que pudieran caer. Lo entiendo. Y por más difícil que sea, lo acepto. Solo quiero que sepas que me arrepiento de todo. Cada elección equivocada que tomé. No mereces lo que te hice. Isen se inclinó ligeramente hacia adelante y su expresión se suavizó por un breve momento. Creo en tu arrepentimiento, Laura. Pero no es suficiente para cambiar lo que pasó. No puedo reconstruirlo. Y, sinceramente, no creo que tú tampoco puedas. Ella sintió, su corazón se hundió, pero ya no tenía fuerzas para discutir. Isen se levantó, cogió un sobre que había dejado en el mostrador y se lo entregó. Estos son los últimos documentos. Mi abogado dijo que todo está en orden. Una vez que usted firme, el proceso finalizará. Laura tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso simbólico de ese momento. Ella no lo miró cuando salió de la cocina, pero escuchó el sonido de sus pasos desapareciendo por el pasillo. Cuando la puerta principal se cerró, se dio cuenta de que estaba realmente sola. No solo en la casa, sino en la vida que ahora se desarrollaba ante ella. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para ambos. Laura decidió vender la casa. El lugar, que alguna vez estuvo lleno de recuerdos, ahora parecía un mausoleo de todo lo que había perdido. Alquiló un pequeño apartamento, lejos del barrio donde habían vivido juntos, y empezó a trabajar para reconstruirse. Durante las noches solitarias, a menudo se encontraba pensando en Isen, en todo lo que él significaba para ella y lo que ella había destruido. Pero sabía que necesitaba seguir adelante, incluso si eso significaba cargar con el dolor de sus decisiones por el resto de su vida. Isen, por otro lado, se dedicó de lleno a su trabajo. Amplió su empresa, llegó a nuevos mercados y consiguió contener los daños causados por el hombre que había manipulado a Laura. Pero, a pesar de todo su éxito profesional, todavía sentía el vacío que dejó el fin de su matrimonio. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían enfrentado la traición, algo que al principio le resultó incómodo pero que resultó ser una fuente inesperada de fortaleza. Allí conoció a personas que lo inspiraron a creer que, incluso después de la devastación emocional, era posible volver a encontrar la felicidad. Fue en una de estas citas que conoció a Emily, una mujer que había enfrentado una traición similar. Era inteligente, compasiva y tenía un brillo en los ojos que Isen no había visto en mucho tiempo. Comenzaron a conocerse fuera del grupo, inicialmente como amigos, pero poco a poco empezó a surgir algo más entre ellos. Isen no tenía prisa. Sabía que necesitaba tiempo para curar sus heridas por completo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que la felicidad no era una posibilidad tan lejana. En cuanto al hombre que había intentado utilizar a Laura para sus propios fines, su caída fue rápida y definitiva. Las pruebas reunidas por Isen fueron suficientes para exponerlo públicamente, arruinando su reputación y destruyendo su carrera. Intentó conseguir la ayuda de antiguos aliados,
pero todos lo abandonaron, dejándolo solo para afrontar las consecuencias de sus acciones. La última vez que alguien supo de él estaba viviendo en otra ciudad, tratando de reconstruir una vida lejos de los escándalos que lo habían perseguido. El destino de Laura y Eason siguieron caminos completamente diferentes, pero ambos estuvieron marcados por lo sucedido. Para Laura, la vida se ha convertido en un viaje de autodescubrimiento y arrepentimiento, una búsqueda de redención en pequeñas acciones cotidianas. Para Eason, fue una oportunidad para comenzar de nuevo, una oportunidad de encontrar algo que fuera verdaderamente sólido y genuino. Y aunque sus historias se entrelazaron dolorosamente, cada uno encontró una manera de seguir adelante, llevando las lecciones del pasado como recordatorios constantes de que las elecciones tienen consecuencias. Ahora queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? Comenta a continuación y comparte tu opinión sobre los personajes y sus decisiones. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Y recuerda, este canal no admite trampas de ningún tipo. Nuestro objetivo es mostrar cómo puede destruir vidas y relaciones. Hasta la próxima historia.